y tendrá amigos y no tendrá amigos y sabrá relacionarse con otros niños en el parque y si le ven solo las profes harán algo. Eso tiene mucho que ver con lo que podamos haber vivido nosotros de niños. Cuando proyectamos sobre nuestros hijos, que es algo bastante inevitable al principio, porque al final nadie nos enseña a ser madres y padres, ¿vale? Es decir, nuestros hijos están creciendo, pero nosotros estamos creciendo con ellos, porque estamos conociendo una parte nuestra totalmente nueva, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nuestros hijos se enfrentan a situaciones nuevas para ellos, nosotros no podemos evitar pensar en cuando nosotros vivimos cosas similares, el cómo lo afrontamos, el cómo nos afectó, el si algo nos hizo sufrir y vamos a intentar evitarlo para que nuestros hijos no lo sufran. Y eso es la proyección, el creer que nuestros hijos van a vivir a través de lo que nosotros hemos vivido y nada más lejos de la realidad. Nuestros hijos van a estar acompañados por nosotros, les vamos a educar y poner límites nosotros, pero sus experiencias vitales son totalmente distintas a las nuestras. Entonces tenemos que evitar proyectar para acompañarles en base a lo que ellos viven, no a lo que nosotros queremos o esperamos que vivan. Y para evitar proyectar, lo más importante de todo es fijarnos en nuestros hijos, entender que meter la pata es parte del aprendizaje, por eso no podemos evitarlos, es decir, a no ser que sea algo garrafal, pero no tienes que evitar que tu hijo se tropiece, no tienes que evitar que tu hijo meta la pata, no tienes que evitar que se equivoque, tienes que dejar que suceda y luego acompañarle para solucionarlo. De esa manera evitamos proyectar y lo que estamos haciendo es acompañarles para no olvidarnos ninguno de nosotros que son seres humanos libres como cualquier otro ser humano. Es muy habitual en el tema de la proyección, sobre todo cuando ya empiezan infantil, 3, 4, 5 años, el momento de y tendrá amigos y no tendrá amigos y sabrá relacionarse con otros niños en el parque y si le ven solo las profes harán algo. Eso tiene mucho que ver con lo que podamos haber vivido nosotros de niños. Y tenemos que dejar que las cosas sucedan. Obviamente, si hay algo que te preocupa mucho, con quien lo tienes que compartir es con el otro adulto de referencia que vaya a tener el pequeño, pero no con el pequeño. No podemos poner al niño o a la niña la cabeza como un bombo de si te ves solo, haz esto. Y si nadie quiere jugar contigo, te acercas a no sé quién. Y si todos quieren jugar, tienes que dejar un poco que sus experiencias se rijan por lo que va experimentando, no por lo que le has dicho que tiene que experimentar. Muchas veces los adultos, con afán de protección, nos adelantamos a las cosas, nos adelantamos a que sucedan sin darnos cuenta de que el mayor aprendizaje es cuando sucede, cómo nos enfrentamos a ello conjuntamente. Pero si van preparados previamente, nunca van a estar dispuestos a ceder o nunca van a estar dispuestos a asumir un error o nunca van a estar dispuestos a asumir que, oye, parte de avanzar es ser creativo hasta con las soluciones y los recursos.